Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la oportunidad de estar en tu casa, Señor, por la oportunidad de poder tener un lugar donde reunirnos libremente para estudiar tu palabra. Padre, pedimos tu bendición sobre este tiempo, Señor, y que tu palabra hable a nuestra vida y a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Amen. Well, if you've been with us, you know that we're working our way through the book of Acts. Si usted ha estado con nosotros, usted sabe que hemos estado estudiando el libro de Hechos. We're currently in chapter 18. I want to encourage you to go ahead and turn there now. If you don't have a Bible, we got one left. Snag it. Estamos en el capítulo 18, quiero invitarlo a que vaya ahí ahora, si tiene su Biblia, si no tiene Biblia, hay una en la parte de atrás, así que quiero invitarlo a que vaya y la agarre. And what we're going to see this morning is Paul is going to land in the city of Corinth. Lo que vamos a ver esta mañana es que Pablo va a llegar a la ciudad de Corinto. If you were with us last week, he was in Athens. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada, él estaba en Atenas. And he was waiting for Timothy and Silas to meet up with him. Y él estaba esperando por Timoteo y Silas que se encontraran con él. But I don't know if you ever realize it, Timothy and Silas never met him in Athens. They're going to meet him in Corinth. Pero no sé si usted se ha dado cuenta que Timoteo y Silas nunca se encontraron con él en Atenas, se van a encontrar con él en Corinto. So he's in the city of Corinth. Así que él está en la ciudad de Corinto. This is the capital of Achaia. Y esta es la capital de Aquea. And there's 200,000 people living in this city. Y en esta ciudad hay 200,000 personas que viven ahí. And this is known all over the entirety of the Roman Empire as a city full of wickedness. Y esta ciudad es conocida en la totalidad del Imperio Romano como una ciudad llena de maldad. This is their reputation. Esta es la reputación de ellos. And so this would be a brutal place to plant a church. Entonces este sería un lugar brutal para plantar una iglesia. Right? Like you kind of think about some of the places in the world. It'd be like going to Iraq and wanting to plant a church. Usted piensa en los lugares del mundo actual y sería como ir a Irak a plantar una iglesia. And this is the reputation that the city of Corinth has. Y esta es la reputación que tiene la ciudad de Corinto. But what we're going to see is Paul will never give up in this city. Pero lo que vamos a ver es que Pablo nunca se va a dar por vencido en esta ciudad. And that's the idea. The idea is perseverance. Paul will persevere there. Y esa es la idea es la perseverancia. Pablo va a perseverar aquí. And I love what Charles Spurgeon says about perseverance. Y me encanta lo que dice Charles Spurgeon sobre la perseverancia. He said it was only by perseverance that the snail made it to the ark. Dice, fue solamente a través de la perseverancia que el caracol llegó al arca. The only reason why he made it. He was willing to persevere all the way. Es la única forma en la que lo logró. El caracol estuvo dispuesto a perseverar hasta el final. Right? Paul's not going to give up. Two of the largest epistles that Paul writes are to the Corinthians. Pablo no se va a dar por vencido. Dos de las epístolas más largas que Pablo escribe es a los Corintios. And so Corinth was a commercial center in that time. Corinto era un centro comercial en esa época. And the reason why is because it sat right on the water and it had two harbors. Y la razón del por qué es porque estaba cerca del agua y tenía dos puertos. And because it had the two harbors, it was a major city within the Roman Empire. Y como tenía los dos muelles o los dos puertos, era una ciudad principal en el Imperio Romano. And so anytime you have a city like that with heavy traffic going in and out of it, it becomes a crossroads for trade, but also for travel. Entonces cada vez que usted tiene una ciudad como esta, con mucho tráfico entrando y saliendo, se convierte en un punto de encuentro para el comercio, pero también para el viaje, para el tránsito. But the other thing that Corinth is known for was its sexual immorality. Pero la otra cosa por la que Corinto era conocida también era por su inmoralidad sexual. Right? They would actually back in the day tell somebody when they were fornicating, they were acting like a Corinthian. En épocas pasadas se le decía a las personas cuando estaban en fornicación que estaban actuando como un Corinto. And if somebody was looking for a Corinthian companion, what that meant was they were looking for a prostitute. Y si alguien estaba buscando por un acompañante de Corinto,
lo que quiere decir es que estaban buscando una prostituta. And the reason why it's so full of sexual immorality is because it's woven into their worship. Y la razón por la cual estaba tan lleno de inmoralidad sexual es porque esto estaba entretejido en su adoración. They worship the goddess of Venus, Aphrodite. Ellos adoraban a la diosa Venus, Afrodita. And she is the goddess of fertility and sexuality. Ella es la diosa de la fertilidad y de la sexualidad. And in those temples, it was known that orgies would go on, and this was part of their practice of worship, and that's why it's such a sexually immoral city. Y en esos templos se sabía que se realizaban orgías como parte de su adoración. Y por eso es que ellos estaban tan consumidos en la inmoralidad sexual. An ancient writer described Corinth as a city where only the strong could survive. Un escritor antiguo describe Corinto como una ciudad donde solo los fuertes podían sobrevivir. But we know the Apostle Paul. Pero nosotros conocemos al apóstol Pablo. Right? When Paul rolls into somewhere, he looks at cities totally different. Cuando Pablo llega a algún lugar, él ve las ciudades completamente diferente. Right? Paul looks, he sees the two harbors, he sees all the roads, and he's going, man, people pass through here from everywhere. Pablo ve los dos muelles, él ve las calles y él dice, la gente pasa por este lugar de todo lado. And so you know what he's saying? He goes, you know what this city needs? This city needs a solid church. That's what this city needs. Y usted sabe lo que él está pensando. Él dice, ¿sabe lo que ocupa esta ciudad? Esta ciudad ocupa una iglesia sólida. Eso es lo que necesita esta ciudad. Because understand, this is always his mentality. Porque entienda que esta siempre es su mentalidad. He goes, listen, if this city has a solid church, Él dice, si esta iglesia, si esta ciudad tiene una iglesia sólida, then the church could touch lives all over the Roman Empire. entonces esa iglesia puede tocar vidas en todo el Imperio Romano. This is always his mindset wherever he goes. Siempre en todo lugar donde él va, esta es su mentalidad. This was his mindset with Rome. We're going to see as we continue on, he's always trying to get to Rome. Esa es su mentalidad con Roma. Vamos a ver a cómo vayamos avanzando que él siempre está tratando de llegar a Roma. And he makes it to Rome. Y él llega a Roma. Probably not the way he wanted to make it to Rome, but he makes it to Rome. Probablemente no de la forma que él quería llegar a Roma, pero llega a Roma. Right? Because he makes it to Rome bound in chains. That's typically not the way we want to enter cities, but that's how Paul will enter Rome. Porque él llega a Roma encadenado. Normalmente no queremos entrar a una ciudad así, pero esa es la forma en la que Pablo llega a Roma. But do you know what the saying was back during the Roman Empire? Pero ustedes saben qué es lo que se decía durante el Imperio Romano. All roads lead to where? Todos los caminos llevan a dónde? Rome. A Roma. Right? So in his mindset, he's going, okay, if all roads lead to Rome, Entonces en su mente él está diciendo, ok, si todos los caminos llevan a Roma, then all roads leave from Rome. entonces todos los caminos salen de Roma. Evangelize Rome, Evangelicemos Roma evangelize the world. y evangelice al mundo. This should be our mindset. Y esa debería ser nuestra mentalidad. Right? We look for those opportunities. Nosotros buscamos esas oportunidades. Right? A lot of times when people are, and you don't always, you go where the Lord leads you to go. Y muchas veces la gente dice, vaya donde el Señor lo lleve. But most mission organizations, they strategize where they want to plant. Pero la mayoría de organizaciones de misiones lo que hacen es estrategia de los lugares donde quieren plantar. And the reason why they do this is because they want to maximize their effectiveness. Y la razón por la cual hacen esto es porque ellos quieren maximizar su efectividad. That's why many times missions focuses in major cities and heavy populations because you can reach the majority of people. Entonces muchas veces las misiones se enfocan en ciudades grandes con las mayores poblaciones para alcanzar a la mayor cantidad de personas. A lot of them get that idea because of what Paul was always saying. He was always thinking, if we can evangelize a major city, then we can begin to really evangelize the world and send people out. Y muchas veces sacan esa idea de Pablo, porque él pensaba, si podemos evangelizar una iglesia principal, una ciudad principal, entonces podemos evangelizar todas las ciudades del imperio. So Paul here in Corinth, let's pick up in chapter 18. Let's just read our first 3 verses. Así que Pablo acá en Corinto, vamos a empezar desde el versículo 1 y hasta el 3 en el capítulo 18. So after these things, Paul departed from Athens and went to Corinth. And he found a certain Jew named Aquila,
born in Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome, and he came to them. So, because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for by occupation they were tent makers. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. So Paul's in Corinth, Así que Pablo está en Corinto and he hooks up now with Aquila and Priscilla. y él se junta ahora con Aquila y Priscila. We don't know if they were believers when they met or if they were converted by Paul. We don't know, we don't have any information. No sabemos si ellos eran creyentes cuando se encuentran o si fueron convertidos por Pablo. No sabemos, no tenemos información. What we do know as we proceed through, they were definitely believers. Pero lo que sí sabemos, a como seguimos estudiando, es que definitivamente ellos eran creyentes. So it says these guys are now up in Corinth. They had fled from Rome. Dice que ellos dos ahora están en Corinto y han huido de Roma. Right? Under Claudius Caesar, he booted Christians and Jews out of Rome in AD 49. En el 849, en el 49, Claudio César echó a los cristianos y a los judíos de Roma. Because he claimed that Christians and Jews were creating riots within the cities, so he pushed all of them out. Porque él decía que los cristianos y los judíos estaban creando revueltas en la ciudad, entonces los echó a todos. And it's quite possible because of this dispersion from Rome, Y es muy posible que a raíz de esta dispersión de Roma, that there may have been an even larger Jewish population now in Corinth as they were pushed from Rome. que ahora en Corinto se encontrará una población todavía más grande de judíos porque habían sido sacados de Roma. You'll see that this is a reoccurring theme in Rome, this anti-Semitism, and then you're going to see it really flip hard to Christianity under Nero. Y usted va a ver que esto es una realidad en Roma, este antisemitismo, y que va a tomar todavía más fuerza bajo Nerón. Right? Nero was the most extreme. He set Rome on fire just so he could blame the Christians. So, I mean, that to me, I'm like, man, you're crazy. That's a whole nother level. Nerón era el peor de todos. Él incendió Roma solamente para poder culpar a los cristianos. Y para mí eso es otro nivel. So Paul meets this husband and wife. Así que Pablo se encuentra con este esposo y esta esposa. And maybe they were making tents. That's how the conversation started, because that was Paul's trade. He's like, this is what I do. Y ellos estaban haciendo tiendas. Tal vez así es como comenzó la conversación, porque esa era la ocupación de Pablo. Él les dijo, saben, esto es lo que yo hago también. Right? Maybe they started talking about different techniques they used in making tents, and they were like, hey man, why don't you stay on and work with us? Tal vez comenzaron a hablar sobre diferentes técnicas a la hora de hacer tiendas. Y le dijeron, ¿por qué no se queda con nosotros? And so he joins them. Así que él se une a ellos. But Paul, anywhere he goes, he's very purposed. Pero ustedes saben que Pablo, en cualquier lugar que él vaya, él siempre está lleno de propósito. Right? He's not going to be in a city full of 200,000 people and just make tents. Él no va a estar en una ciudad llena con 200,000 personas y solamente hacer tiendas. So let's pick up in verses 4 and read through 8. Así que vamos a empezar desde el versículo 4, vamos a seguir y vamos a leer hasta el 8. So he reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded both Jews and Greeks. When Silas and Timothy had come from Macedonia, Paul was compelled by the Spirit and testified to the Jews that Jesus is the Christ. And when they opposed him and blasphemed, he shook his garments and said to them, "Your blood be upon your own heads. I am clean. From now on I will go to the Gentiles." And he departed from there and entered the house of a certain man named Justus, one who worshipped God, whose house was next door to the synagogue. Then Crispus, the ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his household, and many of the Corinthians hearing believed and were baptized. Y todos los días debatía en la sinagoga y lograba persuadir a los judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo.
Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo, que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Al salir de allí se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. So during the week, what is Paul doing? Entonces, durante la semana, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Making tents. Haciendo tiendas. He's self-supporting. Él se está manteniendo a sí mismo. It's okay, this stuff happens in ministry from time to time. Y eso está bien, este tipo de cosas pasan en el ministerio de vez en cuando. Right? Paul is not opposed to working and supporting himself and then ministering when he can. Pablo no está opuesto a trabajar y sostenerse o mantenerse a sí mismo y después ministrar cuando él puede. I will see at times that support will come from the Philippians to where he is, and he's able to break away from that so he can focus on the ministry. Vamos a ver momentos en que el sostén o el soporte va a venir de los filipenses al lugar donde él está para que él pueda dejar de hacer su trabajo y enfocarse solamente en el ministerio. But where do we find him every Sabbath? Pero, ¿dónde lo encontramos a él todos los sábados? He's in the synagogue. En la sinagoga. And he's going to take advantage of that time to reason with the Jews and the Greeks that are there. Y él va a aprovechar ese momento, ese tiempo, para poder razonar con los griegos y los judíos que están ahí. And what it means by the Greeks is it's Gentiles who are interested in Judaism. They were hanging out in the synagogue too, and that's why he's speaking to both. Y lo que quiere decir con griegos es que son gentiles que estaban interesados en el judaísmo y se reunían en la sinagoga. Por eso es que él les habla a los dos. So here we see Timothy and Silas, they show back up. They meet him in Corinth. Aquí vemos entonces a Timoteo y a Silas, aparecen otra vez y se encuentran con él en Corinto. And they bring him good news of what's going on in the church of Thessalonica. Y le traen buenas noticias de lo que está sucediendo en la iglesia de Tesalónica. And I don't know if you noticed, but when they arrive and they talk with him, it ignites a fire in Paul. Y yo no sé si ustedes lo notan, pero cuando ellos llegan y hablan con Pablo, esto enciende un fuego en Pablo. Because I don't know if you guys really understand what happened to Paul in Athens. Porque yo no sé si ustedes realmente entienden lo que le pasó a Pablo en Atenas. Remember, he was there and he was there alone. Recuerden que él estaba ahí solo. He was waiting for them. Él estaba esperando por ellos. But remember, he kind of was depressed and he was heartbroken because of all the idolatry going on around him. Pero él estaba un poco depresivo, un poco quebrantado por toda la idolatría que estaba sucediendo a su alrededor. And this was a really unique time in Paul's ministry. Y este fue un tiempo realmente único en el ministerio de Pablo. To this point in time, he had such a wonderful reception from the Gentiles with the gospel. Hasta este momento él había tenido una recepción de parte de los gentiles hacia el evangelio maravillosa. But Athens was the first time in Paul's ministry the Gentiles were unwilling to hear his message. Pero Atenas fue el primer lugar, el primer momento en el ministerio de Pablo que los gentiles no estaban dispuestos a escuchar el mensaje. Right? The philosophers, they called him a babbler, one who was just picking pieces here and there and making up his own religion. Los filósofos lo llamaron parlanchín, uno que agarra ideas de aquí y de allá y las crea para formar su propia religión. And then he went in to share with them. Y luego él compartió con ellos. When he shared about the resurrection, they all began to kind of mock him. Y cuando él compartió acerca de la resurrección, ellos comenzaron a burlarse de él. And only, it sounds like only a handful, maybe 2, 3, 5, 10 people came to the Lord. And this was unusual in his ministry. Y pareciera que solamente un puñado de personas, 2, 3, 5, tal vez 10, vinieron al Señor. Y esto era algo inusual en el ministerio de Pablo. And we don't ever know if any church was ever even established in Athens in that time. Y nosotros no sabemos si se estableció una iglesia en Atenas en esa época. And Paul wrestled with this. Y Pablo luchó con esto. Right? I mean, I understand because there are times, and like as he was sharing, I could see him replaying. Was I not clear with the message? Y entendemos esto. Yo puedo imaginarme a Pablo pensando acerca de lo que pasó y diciendo,
¿Qué es que no fue claro a la hora de compartir el mensaje? Did I deliver the message wrong? Did they not understand what I was trying to say about Jesus? Entregué el mensaje de una manera incorrecta, no entendieron ellos lo que yo estaba tratando de decir acerca de Jesús. And so as he's here in Corinth now, he's laboring, but he's longing for Timothy and Silas, his companions, to be there with him. Entonces, mientras él está aquí en Corinto ahora, él está trabajando, pero él está extrañando a Timoteo y a Silas, sus compañeros, para que estén ahí con él. And so he brings good news to Paul. Entonces ellos traen buenas noticias a Pablo. They're like, Paul, listen, the church is growing. Ellos le dicen, Pablo, escuche, la iglesia está creciendo. And they said they can't wait to see you again. Y dicen que no pueden esperar para verlo otra vez. And I just want you to know, it was here in Corinth that Paul wrote 1 Thessalonians. Yo quiero que ustedes sepan que fue aquí en Corinto que Pablo escribe Primera de Tesalonicenses. Right? As hearing this and hearing what's going on, man, he ran back to the hotel room and said, you know what I need to do? I need to write him a letter and let him know how encouraged I am and how much joy this has brought me. Estando aquí en Corinto y escuchando lo que escuchó, él dijo, ¿sabe qué? Yo necesito regresar al cuarto en el hotel y comenzar a escribir para que ellos sepan el gozo que esto me trae y cuánto me motiva. And he does it in the letter. Y él lo dice en la carta. Turn to 1 Thessalonians, Vamos a Primera de Tesalonicenses, chapter 3. capítulo 3. We'll look at verses 6 through 10. Vamos a ver los versículos 6 al 10. Because this is where he writes about the fact that he's encouraged by the news brought back by Timothy. Porque aquí es donde escribe él acerca del hecho de que él se anima, se motiva con las noticias que le trae Timoteo. So he says, but now that Timothy has come to us from you and brought us good news of your faith and love, and that you always have good remembrance of us, greatly desiring to see us, as we also to see you. Therefore, brethren, in all our affliction and distress, we were comforted concerning you by your faith. For now we live, if you stand fast in the Lord. For what thanks can we render to God for you, for all the joy with which we rejoice for your sake before our God, night and day praying exceedingly, that we may see your face and perfect what is lacking in your faith. Pero ahora Timoteo ha vuelto a nosotros, luego de haber estado con ustedes y nos ha dado las buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos ha contado además que ustedes siempre nos recuerdan con cariño y que desean vernos. También nosotros deseamos verlos a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por medio de su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. ¿Cómo podríamos dar gracias a Dios por ustedes y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro Dios? De día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos y así podamos completar lo que falte en la fe de ustedes. Can you hear the tone? ¿Pueden percibir ustedes el tono? Right? You hear that after receiving the news from Timothy, he's just full of joy. He's excited. He said, you want to see us? I want to see you. Después de recibir las noticias de Timoteo, él está emocionado, él está lleno de gozo. Él les dice, ¿ustedes quieren vernos a nosotros? Yo quiero verlos a ustedes. And he expresses that encouragement that it brought to hear the good news of what's going on in the church in Thessalonica. Y él expresa eso, el ánimo que le produjo a él escuchar tan buenas noticias de la iglesia en Tesalónica. And we can see that it changed Paul's attitude because look at verse 5. Y podemos ver que esto cambió la actitud de Pablo porque vea el versículo 5. It says, when they came, they brought the news. Now Paul is compelled in the Spirit. Dice que cuando llegaron traían las buenas noticias y que ahora Pablo estaba motivado en su espíritu. And when he does this, we see once again it's not received really well. Y cuando él hace esto, podemos ver una vez más que no fue recibido muy bien. It says they opposed him and they blasphemed. Y dice que se opusieron a él y blasfemaron. And that means they blasphemed against Christ, not against him. Y esto quiere decir que ellos blasfemaban contra Cristo, no contra él. So Paul shakes his garments, and it's a little dramatic, but it is symbolic. Así que Pablo se sacude sus vestiduras. Esto es un poco dramático, pero es simbólico. Right? That'd be like me sharing with you guys, don't get a really good response. Eso sería como que si yo vengo, comparto con ustedes, no recibo una respuesta muy buena. I start
I'm going to dust everything off. And it would be his sandals. He would take his sandals off, bang them off. He's like, I ain't taking any of this dirt out of here with me. I'm out. Y yo comenzara a sacudirme todo, a desempolvarme todo, inclusive las sandalias. Pablo se quita las sandalias, las sacude, se las vuelve a poner y dice, yo no me voy a llevar ninguna de esta basura de acá, me voy. But it's symbolic Pero es simbólico of expressing Paul's rejection of their rejection of Christ. porque expresa el rechazo de Pablo hacia el rechazo de ellos hacia Cristo. But Jesus gave clear instruction on this in Matthew 7:6. Pero Jesús dio instrucciones claras acerca de esto en Mateo 7:6. In the Sermon on the Mount, he said, don't give what is holy to dogs or cast your pearls before swine, lest they trample them under their feet and tear you into pieces. Él les dice, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos de las cosas de Dios, para que ellos no las pisoteen y los desbaraten o los destruyan a ustedes. It's clear. Es claro. And Paul knows this. Y Pablo sabe esto. You know, when you see someone has no desire to receive the gospel, Cuando usted ve que alguien no tiene ningún deseo de recibir el Evangelio, don't keep trying to beat them over the head with it. no siga tratando de pegarles en la cabeza con el Evangelio. There are a lot of people who do that. A ellos les encanta la gente que hace esto. I'm not leaving your presence until I get a conversion. No me voy a ir de su presencia hasta que yo obtenga una conversión. Fantastic. Guess what you're going to receive? A fake conversion just to get you out of their sight. Fantástico. ¿Sabe qué es lo que va a recibir? Una conversión falsa porque quieren quitárselo encima, nada más. And you understand what they're doing. When you do that, they trample upon the message of grace. ¿Y sabe lo que ellos están haciendo? ¿Usted entiende lo que ellos están haciendo? Cuando usted hace eso, ellos pisotean el Evangelio de la gracia. Well, how does it tear you up? ¿Y cómo te destruye eso? Because as a believer, to watch somebody continually reject the message, it should tear you apart. Because you know what you want for them. Porque como creyente, el seguir viendo que alguien continúa rechazando el Evangelio, debería destrozarlo a usted, debería destruirlo. But I want to encourage you, if you've ever been prone to do that, don't do it. Pero yo quiero invitarlo a que o quiero animarlo a que si alguna vez usted ha sentido ganas de hacer eso, no lo haga. Don't keep trying. No siga intentando. You have to understand the grace and the patience of the Lord. Usted tiene que entender la gracia y la paciencia del Señor. If that door closes in that moment, Si esa puerta se cierra en ese momento, then recognize that the door is closed. entonces reconozca que la puerta se ha cerrado And wait until the door is reopened. y espere hasta que la puerta se vuelva a abrir. Do you understand if you're patient and you persist in prayer for that person, the Lord will reopen the door and give you an opportunity at a better time. Usted entiende que si usted es persistente y usted ora por esa persona, el Señor va a volver a abrir esa puerta y le va a dar a usted otra oportunidad en un momento mejor. And Paul shows us this. He recognizes the door is closing here in the synagogue with these people that he's been reasoning with every Sabbath. Y Pablo reconoce eso, él se da cuenta que la puerta ahora ha sido cerrada con esta gente con la cual ha estado razonando todos los sábados. Right? And then he also says, your blood be upon your own head. Y luego él les dice, saben que su sangre caiga sobre sus propias cabezas. And understand what that means. Y entienda lo que eso significa. Right? We hear his blood's upon your hands. Cuando escuchamos que su sangre recaiga sobre ustedes, That means what? ¿eso significa qué? You're responsible for somebody else's death. Usted es responsable por la muerte de alguien más. Blood upon your head, though, La sangre sobre su cabeza means you're to blame for your own judgment. quiere decir que usted es el único culpable de su propio juicio. Right? You had the chance to be saved, but you rejected it. Usted tenía la oportunidad o tuvo la oportunidad de ser salvo, pero usted la rechazó. And because of that, it's now upon you and you alone. Y por eso ahora esto recae sobre usted y solamente sobre usted. And so he's dealing with this. Entonces él está lidiando con esto. I got myself lost. And so Paul Y goes, you guys don't want the message? entonces Pablo les dice, ¿ustedes no quieren el mensaje? No problem. No hay problema. And you know, I think this is actually kind of funny.
Y yo creo que esto es algo gracioso, algo un poco gracioso en realidad. He says, I'm going to Justice's house. Él dice, voy a ir a la casa de Ticio Justo. Did you guys notice where Justice lives? ¿Ustedes notan dónde vivía él? Right next door to the synagogue. A la par de la sinagoga. That's funny. He just kind of walks out, whoop, turns, and walks to the house right next door. Es algo gracioso. Él sale de la sinagoga, gira y entra en la casa que está a la par. And he went to one who worshiped God. Y él fue a la casa de uno que adoraba a Dios. But what's cool is Crispus, the leader of the synagogue, followed. Pero lo hermoso es que Crispo, el líder de la sinagoga, lo sigue. And not only him, but his family, his household came to the Lord and believed on Jesus. And he is one of the few people named that Paul actually baptized in Corinth. Y no solamente él, sino también su familia y algunos cercanos creyeron y fueron bautizados. Ahora, algo interesante es que él es uno de los pocos que se menciona que Pablo haya bautizado en Corinto. It's important because Paul will come back to this in the letter to the Corinthians. Y es importante porque Pablo va a regresar a este tema en la carta a los Corintios. You'll be like, man, listen, I only baptized a couple of you. Él les dice, yo solamente bauticé a un par de ustedes. And this is because the church in Corinth was beginning to divide over people. Y él dice esto porque la iglesia en Corinto está comenzando a dividirse por las personas. And instead of the church belonging to Christ, the church was dividing, saying that they belonged to certain people, certain groups. Some belonged to Paul, some belonged to Apollos, who we'll learn about next week. En lugar de que la iglesia perteneciera a Cristo, ellos comenzaron a dividirse y a decir que la iglesia pertenecía a diferentes personas. Unos pertenecían a Pablo, otros pertenecían a Apolos, de quien vamos a aprender la próxima semana. And their idea of who they belonged to fell under who kind of baptized them. Y la idea de a quién pertenecían ellos recaía un poco sobre el tema de quién fue el que los bautizó. And Paul's like, man, you guys have lost your mind. You guys don't belong to any of us. You guys belong to Jesus, and we need to get this straight. Y Pablo les dice, ustedes se volvieron locos, ustedes no pertenecen a ninguno de nosotros, ustedes pertenecen a Jesús y necesitamos aclarar este punto. And that's important because, I mean, the church, sometimes people feel like they belong to a church and to a pastor in today's day and age. Y eso es importante porque a veces la gente piensa que ellos pertenecen a una iglesia y a un pastor, sobre todo en el día de hoy. And a lot of that happens because of how the leadership kind of portrays that idea that you're mine. Y muchas veces eso sucede por la forma en que el liderazgo retrata esa idea o demuestra esa idea como de que ustedes son míos. Right? And I just want to be clear, none of you are mine. Y yo solo quiero aclarar algo, ninguno de ustedes es mío. You don't belong to me in any way, shape, or form. You belong to the Lord. Ustedes no me pertenecen a mí de ninguna forma o de ninguna manera, ustedes le pertenecen al Señor. The Lord may work through you in this church to help have a healthy body. Tal vez el Señor trabaje en usted a través de esta iglesia para tener un cuerpo saludable. But those things you do as unto the Lord. You don't do them as unto Pastor Jamie. Pero esas cosas que ustedes las hacen para el Señor. Ustedes no las hacen para el pastor Jamie. Because there's an interesting thing when we feel like we're doing something for someone instead of the Lord. Porque hay algo interesante que pasa cuando nosotros sentimos que estamos haciendo algo para alguien en lugar de hacer algo para el Señor. And you may have met people like this. They become bitter towards the pastor and they become bitter and irritated towards the leadership. Y tal vez usted ha conocido gente así y lo que hacen es comenzar a amargarse contra el pastor y amargarse contra el liderazgo. But when they do it as unto the Lord, it can be hard for you to get angry and bitter towards the Lord for the things that you get to do for Him. Pero cuando usted lo hace para el Señor, es difícil comenzar a enojarse y amargarse contra el Señor por las cosas que usted hace para Él. And that's why the Word of God says, everything you do it as unto the Lord. Y por eso es que la palabra del Señor dice, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor. Okay, so verses 9 through 11. Entonces, versículos 9 al 11. So Paul's kind of seeing what's going on. The church is kind of being born. Pablo está viendo más o menos lo que está pasando, la iglesia está comenzando a nacer, But the opposition is beginning to come again. pero la oposición comienza a venir otra vez. So verse 9, now the Lord spoke to Paul at night by a vision. Do not be afraid, but speak, and do not keep silent. For I am with you, and no one will attack you to hurt you. For I have many people in this city.
And he continued there a year and 6 months, teaching the word of God among them. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses y les enseñaba la palabra de Dios. So the Lord in a vision speaks to Paul, and they're really comforting and encouraging words. Entonces el Señor en una visión le habla a Pablo y estas son palabras realmente confortantes y de consuelo. And he says, don't be afraid. Él le dice: no tengas miedo. What's Paul afraid of? ¿De qué tiene miedo Pablo? The unbelieving Jews. De los judíos no creyentes. He's dealt with these guys everywhere he's gone. Él ha lidiado con esta gente en todos los lugares donde ha estado. As soon as they reject the message, Y tan pronto como ellos rechazan el mensaje, they stir up all the people to get rid of them from the city. ellos comienzan a provocar a todas las demás personas para que los echen a ellos de la ciudad. Right? Let's just follow this through. When Paul landed in Antioch of Syria, Y démosle seguimiento a esto. Cuando Pablo llegó a Antioquía de Siria, they booted him out. ellos lo echaron. And he fled to where? ¿Y él se fue a dónde? Iconium. A Iconio. Had a great revival there, people coming to the Lord. Hubo un gran revivamiento ahí, gente viniendo al Señor. What happened? ¿Qué pasó? They didn't like it. A ellos no les gustó They kicked him out. y lo echaron. He went to Lystra. Fue a Listra. Do you remember what happened in Lystra? ¿Se acuerdan lo que pasó en Listra? People started to come to the Lord. La gente comenzó a venir al Señor. Guess who came and started a riot? Y adivinen quién vino a provocar una revuelta. The unbelieving Jews from Iconium traveled 60 miles to wreak havoc on Paul there, and they stoned him. Los judíos no creyentes de Iconio viajaron 60 millas para llegar ahí, comenzar una persecución contra Pablo y lo apedrearon. Paul went from there to Thessalonica. Pablo fue de ahí a Tesalónica There's a solid fellowship there. y hay una comunidad, una iglesia sólida ahí. But the Jews did the same thing, and he fled and went to Berea. Pero los judíos hicieron lo mismo, así que él huye y va a Berea. And then when he was in Berea, the Jews from Thessalonica came all the way down to Berea to stir up problems again, which sent him to Athens. Y cuando él estaba en Berea, los judíos de la ciudad anterior lo persiguieron también ahí y lo hicieron huir a Atenas. So understand, as Paul is there in Corinth, he's seeing this happening all over again, and he's afraid. It's so early in the ministry, he doesn't want to go. Así que entiende que cuando él está ahí en Corinto, él ve esto suceder una vez más, igual a como ha pasado antes, y él tiene miedo porque el ministerio es muy joven, es muy temprano en el ministerio y él no quiere tener que irse. But I want you to understand something that's really beautiful about Paul. Pero yo quiero que usted entienda algo que es realmente hermoso acerca de Pablo. In all these places he went, he never gave up on the ministry of the Jews. En todos estos lugares donde él fue, él nunca se dio por vencido con su ministerio hacia los judíos. Even though he could pretty much predict the response. Aunque él casi seguro podía predecir la respuesta que iba a obtener. Right? He would stand there and he would start reasoning with them. Él estaba ahí, comenzaba a razonar con ellos. And then he would go, and Jesus? Y luego él decía, ¿y Jesús? What's he going to do about Jesus? Oh, yeah, he's the Savior of the world. He died, he was buried, and he rose again. He was resurrected. He's your Savior. Y ellos se quedaban como, ¿sabe qué es lo que va a decir acerca de Jesús? Y él decía, Él es el Salvador del mundo, Él nació, Él fue crucificado, Él resucitó y Él es su Salvador. And then he would look at it and goes, and in comes the rejection. Here we go again. Y luego él los veía y decía, y aquí viene el rechazo y comenzamos de nuevo. But it didn't matter if he could pretty much predict the response. He still faithfully ministered to the Jews first, everywhere he went. Pero el hecho de que él pudiera casi predecir la respuesta que iba a obtener no le importó. Él, a todos los lugares donde fue, siempre le predicó primero a los judíos. He always gave them a chance. Él siempre les dio una oportunidad. And he was so happy to see just one come to the Lord, like Crispus, the ruler of the synagogue here in Corinth, came to the Lord. Y él estaba muy feliz de ver incluso a uno nada más viniendo al Señor, como Cristo, acá el líder de la sinagoga, Crispo, que vino al Señor.
If you could predict how people were going to respond to you for the most part, how many of you would keep ministry? Si usted pudiera predecir cómo va a responder la gente hacia usted la mayoría de las veces, ¿cuántos de ustedes seguirían ministrando? If you knew full well over and over, if I share this, pretty much everybody's going to reject me. Si usted supiera ciencia cierta que una y otra vez, si yo digo esto, la gente me va a rechazar, They're going to kick me out. me van a echar, They're going to be angry. van a estar enojados. There's a good possibility some of them are going to want to kill me. Hay una buena posibilidad de que algunos de ellos quieran matarme. How many of you are still willing to give people a chance? ¿Cuántos de ustedes siguen dispuestos a darle una oportunidad a la gente? We're called to persist. Somos llamados a perseverar And we take whatever patiently y tomamos lo que venga con paciencia that we can give everyone a chance to come to the Lord. para poder darle a todos una oportunidad de venir al Señor. Right? Remember, you're not responsible for the results, Recuerde, usted no es responsable por el resultado, but you are responsible to give the message. pero usted sí es responsable de dar el mensaje. The Lord will handle the results. El Señor se va a encargar del resultado. You just be faithful to tell people about Jesus. Usted tiene que ser fiel solamente en hablarle a la gente acerca de Jesús. Right? And so Paul here in Corinth feels like he's getting ready to go down that same road. Así que Pablo acá en Corinto siente que él está a punto de ir por ese camino otra vez. And the Lord says, Paul, don't worry. Y el Señor le dice, Pablo, no se preocupe. You speak and you speak boldly. Usted hable y hable con valentía. I just want you to know I'm with you. Quiero que sepa que estoy con usted. And that's the same for you and I. Y esto es igual para usted y para mí. Unless the Lord also tells you no one will attack you or hurt you. Otherwise, it's all the same. A menos que el Señor le diga, nadie lo va a atacar o le va a hacer daño, todo lo demás es casi igual. And what I mean is you speak boldly because the Lord is with you. Y lo que quiero decir es que usted habla abiertamente y con valentía porque el Señor está con usted. That's all you need to know. Eso es todo lo que usted necesita saber. Right? Because if he's with you, Porque si Él está con usted, then who can be against you? entonces ¿quién puede estar en contra de usted? Walk with Jesus. Camine con Jesús. Share the message. Comparta el mensaje. Right? And then he tells them, I have many in this city. Y luego Él le dice, tengo mucho pueblo en esta ciudad. And what that is it's a reassurance to Paul that the church is going to be fine. Y lo que esto es una confirmación para Pablo de que la iglesia acá va a estar bien. The Lord knows who are his. El Señor sabe quiénes son suyos. All right, and so, not just because the Lord knows who are his, Y no solamente porque el Señor sabe quiénes son suyos, it does not negate the human responsibility to evangelize. esto no niega la responsabilidad humana de evangelizar. Right? And see, this is where you're going to get that Arminianism and Calvinism hammering head to head. Y sabe, acá es donde usted va a tener el calvinismo y el arminianismo chocando frontal. God in his divine sovereignty, he knows who are his and reassures Paul, I have many in this city. Dios en su soberanía divina sabe quiénes son suyos y le asegura o le reconfirma a Pablo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. But that didn't make Paul go, okay, well, you know who you are, I'm done here. Pero eso no hizo que Pablo dijera, ok, usted sabe quiénes son los suyos, ya terminé acá. Because how long does Paul stay? Porque ¿cuánto tiempo se queda Pablo? A year and a half. Año y medio. He's there a year and a half evangelizing and encouraging people through the word. Él se queda ahí año y medio evangelizando y motivando a las personas a través de la palabra. And you know, teaching people the word and evangelizing, this is the heart of Paul's ministry. Y sabe, enseñarle a la gente la palabra y evangelizar es el corazón del ministerio de Pablo. Right? He's not the hired evangelist that comes in and out of a city as fast as he can, get me my money and I'm rolling on to the next place. Él no es el evangelista contratado que entra y sale de una ciudad tan rápido como pueda, deme mi dinero y me voy de este lugar. Paul's in the business of making disciples. Pablo está en el negocio de hacer discípulos. That's every Christian. Y eso es cada cristiano. We are in the business of making disciples, not converts. Nosotros estamos en el negocio de hacer discípulos, no convertidos.
right? And maybe you're young in your faith and you're being discipled, Tal vez usted es joven en su fe y usted está siendo discipulado. or you're mature in your faith, then you should be looking for someone to disciple. O usted es maduro en su fe, entonces usted debería estar buscando a alguien a quien discipular. But we are called to make disciples. If you're not ready to make a disciple, then you need to be discipled. Entonces nosotros somos llamados a ser discípulos. Entonces, si usted no está listo a ser un discípulo, usted debería estar siendo discipulado. That's our job, believers, Y eso es nuestro trabajo, creyentes, making disciples. ser discípulos. Well, 12 through 17 will end here this morning. 12 al 17, y con esto terminamos en esta mañana. And when Gallio was proconsul of Achaia, the Jews with one accord rose up against Paul and brought him to the judgment seat, saying, "This fellow persuades men to worship God contrary to the law." And when Paul was about to open his mouth, Gallio said to the Jews, "If it were a matter of wrongdoing or wicked crimes, O Jews, there would be reason why I should bear with you. But if it is a question of words and names in your own law, look to it yourselves, for I do not want to be a judge of such matters." And he drove them from the judgment seat. Then all the Greeks took Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him before the judgment seat. But Gallio took no notice of these things. Cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Allí dijeron: "Este hombre persuade al pueblo que honre a Dios aún en contra de nuestra ley". Cuando Pablo comenzó a hablar, Galión les dijo: "Si ustedes los judíos acusaran a este hombre de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde. Pero como esto es cuestión de palabras y nombres y de su propia ley, véanlo ustedes mismos, yo no quiero meterme en sus cosas". Y los echó del tribunal. Entonces se lanzaron sobre Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero eso a Galión no le importó nada. So if you remember, Rome always sets up a ruler in each of their provinces to govern it. Si ustedes se acuerdan, Roma siempre ponía a un gobernador en cada una de sus provincias para gobernar. And Gallio is the one who has been set up here in Corinth. Y Galión es el que había sido puesto acá en Corinto. So these guys drag Paul before him. Así que estos hombres ponen a Pablo delante de él And they bring him straight to the judgment seat. Is Paul worried? y lo traen directamente al tribunal. ¿Estaba Pablo preocupado? No, not at all. No, para nada. The Lord had already told him no one will attack or hurt him. El Señor ya le había dicho que nadie lo iba a atacar ni lo iba a lastimar. But this would look very familiar to Paul. This is not his first appearance in court for Jesus. Pero esto era algo que se veía muy familiar para Pablo. Esta no es su primera aparición en una corte por causa de Jesús. But in this moment, it might not look really good for Paul. He's like, man, I'm before the judgment seat, and I know what happens typically after this. Tal vez en este momento para Pablo no se veía muy bien. Él dice, estoy delante del tribunal y yo sé lo que sucede normalmente después de esto. But he goes, but this time I do have the promise from the Lord, so it's all good, I'm ready. Pero esta vez tengo la promesa de parte del Señor, entonces está bien, estoy listo. So these guys show up, and I'm sure it's Sosthenes, who is the spokesperson for the Jews. Y estoy seguro, ellos aparecen y estoy seguro que era Sóstenes el que hablaba por los judíos. And he says, this guy breaks our Jewish laws. That's what he's saying. Y él dice, este hombre rompe nuestras leyes judías. Eso es lo que él está diciendo. And then Gallio says, hey, listen, it's not my job to be judging your religious matters. Y Galión entonces le dice, escuchen, no es mi trabajo juzgar en sus cuestiones religiosas. Right? He goes, listen, if it was a wicked crime, if it was some wrongdoing, something like that, I'm all in. Él les dice, si fuera algún crimen o algo malo que se está haciendo, está bien, lo acepto. But because this is your own deal, and I really, because he's Roman, so he does not like the Jews anyway, he's like, I don't want to deal with your matter. Pero como esto es algo de sus propias leyes y en realidad él al ser romano, él no quería nada que ver con los judíos, ni siquiera le caían bien, él dice, encárguense ustedes. And so he tells them flat out, he's like, I'm not going to do it. You guys go back and deal with your own thing. Y él les dice, no lo voy a hacer, váyanse y traten ustedes con sus cosas. And it says he drove them out, which means he was annoyed and he kicked them out. Dice que él los echó del tribunal. Eso quiere decir que esto lo estaba molestando, entonces lo sacó de ahí.
So it says the Greeks, which would be the Gentiles, grabbed Sosthenes, who is the ruler of the synagogue. Now maybe you're going, well, wait, wasn't Crispus the ruler of the synagogue? Y entonces dice que los griegos agarraron a Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y tal vez usted ahora dice, sabe, no es que Crispo era el líder, el jefe de la sinagoga. That's what you told me in verse 8. Eso es lo que usted me dijo en el versículo 8. Yeah, he was the ruler of the synagogue till he gave his life to Jesus. Sí, él era el jefe de la sinagoga hasta que le entregó su vida a Jesús. There's an interesting thing that happens when you become a Christian and you're Jewish. You kind of lose your position, and he would be looking for new employment at that point in time. Hay algo interesante que pasa cuando usted es cristiano y judío. Al hacerse cristiano, prácticamente usted pierde su posición, así que Crispo para este momento estaba buscando un nuevo trabajo. And so Sosthenes is the one who takes over. Entonces Sóstenes es el que se encarga de la sinagoga después. But I don't know if you understand the irony of this situation. Pero yo no sé si usted entiende la ironía de esta situación. They brought Paul before the judgment seat for what? Ellos trajeron a Pablo al tribunal ¿para qué? To get him beat and kicked out of Corinth. Para que le pegaran y lo sacaran de Corinto, lo echaran. And Sosthenes would have been the one bringing the charge. Y Sóstenes es el que hubiese traído los cargos contra Pablo. But then there's Paul standing there by the judgment seat, and these guys grab a hold of Sosthenes and whoop his rear end in front of the judgment seat instead. Pero ahora está Pablo ahí a la par del tribunal y estos hombres agarran a Sóstenes, lo ponen, lo patean todo en lugar de Pablo. Right there where Paul would have been beat, this guy gets himself beat. Justo ahí, en el lugar donde Pablo hubiese sido golpeado, este hombre hace que lo golpeen. Which means what? ¿Esto quiere decir qué? Paul walked out of there untouched, just like the Lord said. Que Pablo salió de ahí sin ser tocado, justo como el Señor había dicho. It's interesting, if you start the letter to Corinthians, Y es interesante porque si usted comienza a leer la carta a los Corintios, 1 Corinthians 1:1, 1 Corintios 1:1, he calls Sosthenes his brother. él llama a Sóstenes su hermano. And most believe that this is the same Sosthenes who was beat trying to bring the charge against Paul. Y la mayoría creen que este es el mismo Sóstenes que fue golpeado tratando de hacer que acusaran a Pablo. And you wonder, did Paul and maybe some of the brethren go visit him after this happened? Y usted se preguntará si tal vez Pablo y algunos de los hermanos de ahí fueron a visitar a Sóstenes después de que esto sucedió. Did Crispus, the former ruler of the synagogue, go back and wash his wounds for him? Tal vez Crispo, el anterior jefe de la sinagoga, fue y limpió sus heridas. Did those there use this situation as an opportunity to show and to demonstrate the love of Christ to him? Tal vez aquellos que estaban ahí usaron esta oportunidad para demostrar el amor de Cristo hacia él. We don't know. No sabemos, But we know someone named Sosthenes in Corinth, Paul refers to in the very first verse of the letter as his brother. pero sí sabemos que alguien llamado Sóstenes en Corinto, Pablo hace referencia a él en el primer versículo de la carta a los Corintios como su hermano. We'll read the first sentence of verse 18 and we end here, and Paul still remained a good while. Leemos la primera oración o la primera parte del versículo 18 y con esto terminamos. Dice, Pablo se quedó allí muchos días. Even before the judgment seat, Aun cuando él fue traído delante del tribunal, right, and that was a close call for Paul, y esa era una llamada de advertencia para Pablo, it never deterred him from the mission. nunca lo desvió de su misión. He stayed sharing Jesus and teaching the word. Él se quedó compartiendo a Jesús y enseñando la palabra. And here, those of us who are here this morning, we live where? Y aquí, aquellos de nosotros que estamos acá en esta mañana, ¿a dónde vivimos? In Liberia. En Liberia. Why? ¿Por qué? Because God has a purpose and plan for each of us here. Porque Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros aquí. Right? God has you here for now. Dios te tiene acá por ahora. Not so you can just do whatever you want to do.
no para que usted haga lo que usted quiere hacer. And it's a simple thing that he wants to do with each and every one of his children. Y es algo simple lo que él quiere hacer con todos y cada uno de sus hijos. He wants you to share his word with people and tell people about Jesus. It's simple. Él quiere que usted comparta su palabra y que le hable a la gente de Jesús. Es simple. You don't have to do it from a pulpit. Usted no tiene que hacerlo desde un púlpito. It's not just my responsibility. No es solamente mi responsabilidad. Please don't put it all on me. Por favor, no ponga toda la responsabilidad en mí. It's all of our jobs. Es el trabajo de todos nosotros. Because we would all be his children. Porque todos nosotros somos sus hijos. And all of the Lord's children have equal responsibility. Y todos los hijos del Señor tienen una responsabilidad igual. It is. I don't have more than you. We all carry the same message, so we all have the same responsibility. Please don't put it all on me. Yo no tengo más responsabilidad que usted. Todos llevamos el mismo mensaje, todos tenemos la misma responsabilidad. Entonces no ponga, por favor, toda la responsabilidad sobre mí. You know, most discipleship happens one-on-one. ¿Sabe? La mayoría del discipulado sucede uno a uno. It's going to happen with you just being with somebody else and having those opportunities. Va a suceder cuando usted esté con alguien más y tenga esas oportunidades. And so it's simple for me. If you're not making disciples and not ready, then make sure you are being discipled by a mature believer. Entonces para mí es fácil. Si usted no está haciendo discípulos y no está listo, entonces asegúrese de estar siendo discipulado por un creyente maduro. And if you are a mature believer, Y si usted es un creyente maduro and you're not discipling anyone, y usted no está discipulando a nadie, find someone to disciple. encuentre a alguien para discipular. Right? Pull somebody under your wing. Ponga a alguien bajo su protección. Guide them and lead them, help them grow, point them to Jesus. Guíelos, lidérelos, ayúdeles a crecer, llévelos a Jesús. Because just like the Lord told Paul, Porque igual a como el Señor le dijo a Pablo, and I believe this, y yo creo esto, God has many in this city. Dios tiene muchos en esta ciudad. I do. I believe God has many in this city, Yo creo que Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad. but we have to be willing and actively sharing Jesus to go and find him. We still have our own responsibility. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos y ser activos en ir y buscar gente para compartir. Todavía tenemos una responsabilidad activa. So let's go find the many in this city. Amen? Así que vamos a buscar ese mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Let's pray. Oremos. Gracious Heavenly Father, Padre, gracias celestial. thank you for today. Gracias por el día de hoy. Thank you for this time together. Gracias por este tiempo juntos. And Lord, just help us. Señor, ayúdanos. Lord, help us to speak and speak boldly. Ayúdanos a hablar y hablar valientemente. Lord, help us to share the sweet message of your grace. Señor, ayúdanos a compartir ese dulce mensaje de tu gracia. And Lord, if we're mature, help us to pour into Y others. Señor, si somos maduros, ayúdanos a invertir en otros. Lord, give us that desire. Señor, danos ese deseo. Well, if we don't have the desire, Lord, then I ask that you would give it to us this morning. Señor, si no tenemos ese deseo, pido que lo des esta mañana a cada uno de nosotros. And Lord, if there are ones here that just feel like, I don't feel like I'm quite ready, Y Señor, si hay algunos acá que tal vez no se sienten listos, then may they look for someone or may you bring someone into their life to pour into them. Señor, que puedas traer a alguien a su vida para que pueda invertir en ellos, To help them grow. para ayudarles a crecer. Lord, we want to follow you faithfully Señor, queremos seguirte fielmente and do your will and work. y hacer tu obra y tu voluntad. And so, Lord, just help us this morning. Así que, Señor, ayúdanos en esta mañana. And we ask it in your name. Lo pedimos en tu nombre. Amen. Amén.